Nunca imaginé que el destino me llevaría a reencontrar a mi primer amor. 5 años después. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La tarde se sentía pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. Yo estaba en la pequeña cafetería de la esquina, un lugar donde los recuerdos se agolpaban como las tazas en la estantería. El aroma a café recién hecho me envolvía, pero no lograba calmar mi mente. Mi corazón latía con fuerza, un tambor incesante que resonaba en mi pecho. Ahí, entre sonrisas desgastadas y murmullos ajenos, me encontré con su sombra, lo vi. En el mismo lugar donde meses antes habíamos compartido risas y sueños. Su cabello, un poco más corto, sus ojos, los mismos 2 océanos de recuerdos que me habían hecho naufragar tantas veces. Retrocedí, como si el tiempo me empujara hacia atrás. No podía ser. ¿Cómo era posible que, después de todo este tiempo, el destino jugara con nosotros de esta manera? Mi mente estallaba con preguntas. Había intentado olvidar, pero las lágrimas seguían asomándose. Cierro los ojos y me veo en aquel verano de locura adolescente, bajo un cielo brillante, ensimismados en un mundo que no existía más que para nosotros. Recuerdos, fragmentos de risas, promesas susurradas bajo la luna, todo vuelto a la vida en un instante. Pero la realidad me golpeó. La vida no era como en los cuentos. Lo perdí. Algo profundo, desgarrador, mi familia apenas sabía de mis heridas. Un padre estricto, una madre siempre ocupada. Había cargado mis secretos en silencio. No podía abrir mi corazón, temía la decepción, el dolor. La lucha siempre estuvo ahí, entre seguir adelante y aferrarme a lo que había sido. Pero ahora, ahí estaba él, justo enfrente de mí, con su sonrisa despreocupada, ajena a mis tormentos, la tensión creció en el aire. Quería acercarme, tocarlo, preguntarle por qué se había ido, por qué me había dejado en la oscuridad. El silencio era atronador. Observadores curiosos nos rodeaban y las miradas se entrelazaban con murmullos. Mira, es él, se escuchó. Un grito sordo en mi mente. La presión aumentaba, el pulso se aceleró. Mi mano temblaba. ¿Qué debía hacer? Sus ojos se encontraron con los míos, y el mundo se detuvo. Un segundo, un latido, una eternidad. La sonrisa se desvaneció. Reconocimiento. Confusión. Me estaba preguntando si yo era la misma de hace 5 años. Esa conexión palpable, una corriente eléctrica que nos envolvía. Y cuando finalmente se acercó, sentí que el aire se cortaba entre nosotros, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, un nudo imposible de deshacer. ¿Qué le diría? Tenía tanto que contarle, tanto que preguntarle. Entonces, me extendió la mano, y mi corazón dio un vuelco. He estado buscándote, murmuró. Las palabras retumbaron en mi interior. ¿Qué significa eso? ¿Era posible que aún me pensara? La intriga y el deseo despertaron en mí. Pero antes de que pudiera contestar, un ruido rompió la magia. Un telegrama cayó de la mano de la barista, golpeando la mesa con un eco sordo. Mis manos se aferraron con fuerza a la mesa, fría y real. El papel estaba ligeramente arrugado, con una dirección que no reconocía, y una firma que me pareció familiar. Mi nombre. Una señal del pasado, ¿quién me estaría buscando, y qué quería? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El ruido del telegrama resonó en mi mente como un eco distante. La tensión en el aire se palpaba, y las miradas curiosas se volvían más intensas. Podía sentir la energía entre nosotros. Él sostuvo mi mirada, una mezcla de preocupación y expectativa en sus ojos. ¿Estás bien?
Me preguntó, como si la complicidad del pasado pudiera abrazarnos nuevamente, como si los años no hubieran interrumpido nuestra conexión. No podía responder. La carta se había convertido en el único punto de referencia en mis pensamientos. Mis dedos temblaban cuando me incliné lentamente hacia la mesa, intentando alcanzar el telegrama. La barista nos observaba desde la distancia, como un espectador en un drama que apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Qué nuevas historias traería el destino con aquel hilo de papel arrugado? Cuando finalmente cogí el telegrama y lo puse frente a mí, vi que estaba fechado hacía apenas un par de días. La escritura era inconfundible. Era de mi hermano, alguien a quien no había visto en años. Había sido el encargado de llevarme las malas noticias sobre la familia, la voz ausente en las crisis. La tensión se apoderó de mí mientras lo desdoblaba. La angustia me llenó, y no sabía si ese momento era una bendición o una maldición. ¿Qué dice?, preguntó él, su voz como un susurro que me trajo de vuelta a la realidad. No podía centrarme. Comencé a leer en voz alta, la angustia marcando cada palabra. Mi hermano mencionaba una situación familiar complicada. Una enfermedad grave. Un puñado de palabras que taladraban mi pecho. Mamá ha estado enferma, alcancé a pronunciar mientras la voz se me quebraba. No sé si sobrevivirá. Las sombras en su rostro se hicieron evidentes. El pasado y el presente chocaron violentamente. Ese era el motivo por el que había perdido la conexión con mi familia. La distancia había sido un refugio ante un dolor que no sabía cómo enfrentar. Ahora, todo se agolpaba al mismo tiempo. Tenía a mi primer amor de vuelta, pero mi corazón estaba ensangrentado por una culpa abrumadora. Lo siento mucho, dijo él, sin perder la seriedad en su mirada. Su gesto era sincero, y por un momento sentí que podía relajarme, que podía compartir el dolor. ¿Hay algo que pueda hacer? Esas palabras recordaron mi lucha por abrirme. Instintivamente, retuve mis pensamientos, mis emociones, como siempre había hecho. Sonreí, una sonrisa amarga que no llegaba a los ojos, y respondí, no, no hay nada que puedas hacer. El silencio se instaló entre nosotros. Mi teléfono vibró, un nuevo mensaje que añadía peso a mi carga. Mis manos, aún temblorosas, vieron el nombre en la pantalla. Era de mi madre. Por favor, vuelve a casa. El dilema se presentaba en toda su crudeza. La vida me había forzado a elegir entre el amor que había perdido y el hogar que había ignorado. Sentí que el aire se hacía denso, como si estuviera atrapada en un torbellino de decisiones desesperadas. Él seguía cerca, su presencia un refugio, pero también un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. No quería volver, pero debía hacerlo. Volver a enfrentar la realidad de mi familia significaba aceptar lo que había sucedido. Miré a su rostro, buscando un atisbo de comprensión, y encontré compasión. ¿A dónde vas?, preguntó de nuevo, un desafío en su tono. No lo sé. No sé qué hacer. El llanto se asomaba a mis ojos, y de repente, la idea de perder tanto tiempo parecía estúpida. Te encontré, y ya no sé si seguir adelante o volver a lo que he dejado. Las palabras brotaron como un torrente. La lucha del pasado chocando contra la incertidumbre del futuro. ¿Y si te acompañara?, sugirió, como si esas palabras fueran un puente hacia una nueva realidad. Las dudas me invadieron, y el miedo a perderlo de nuevo como había hecho antes me paralizaba. Pero, al mismo tiempo, deseaba su cercanía. ¿Es eso posible?, le pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. El timbre de la puerta sonó, rompiendo nuestro momento, pero la mirada en sus ojos decía más que 1000 palabras. Justo cuando pensaba que la conversación podría llevarnos a alguna resolución, una figura apareció en la entrada, su presencia cortando el aire como un cuchillo. Era mi madre, el rostro pálido y la mirada intensa. Todo se detuvo en el tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, sintiendo como cada sentimiento de angustia regresaba a mí a borbotones. Ella no debería estar aquí. Tenía que regresar a casa. Pero lo que más me preocupaba era lo que descubriéramos en ese cruce de caminos, donde el pasado y el presente estaban por chocar una vez más, y donde la verdad podría herir o sanar. Y en el horizonte, un nuevo secreto se agazapaba, esperando el momento para revelarse. La mirada de mi madre me atravesó, una mezcla de desaprobación y preocupación en sus ojos.
No tenemos tiempo para esto, insistió, su voz tensa. Debemos irnos ahora. El corazón me latía con fuerza, sintiendo que el tiempo se arrastraba y el aire se tornaba más pesado. A su lado, él permaneció inmóvil, como una roca en medio de una tormenta de emociones que se desataban en mí. Pero, ¿por qué estás aquí? La pregunta salió de mis labios casi como un grito ahogado. Te necesito, respondió ella, su tono perdiendo un poco de su dureza. La vulnerabilidad que su expresión revelaba era suficiente para hacerme sentir la inmensidad de todo lo que había ignorado. Y mientras la historia de mi familia se desnudaba ante mis ojos, cada sonido del café y cada rostro a nuestro alrededor se desvanecieron. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La impotencia se alzó en mí. No solo por su ausencia en mi vida, sino también por la forma en que mi resistencia había construido muros entre nosotros. Llevo años sin saber de ustedes. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo ayudar? El eco de la distancia y la culpa pulsaba en cada palabra. Solo ven a casa, insistió. Necesitamos que estés allí, eso es lo que importa ahora. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, sintiendo que cada una de ellas llevaba el peso de mis decisiones pasadas. Una guerra de emociones librándose en mi interior, el amor por ella, la ira por su silencio y la tristeza de la familia fragmentada. El tiempo dejó de tener sentido por un instante. Miré a mi primer amor, buscando la ancla de su comprensión. Sus ojos reflejaban mis propios sentimientos, estaba lidiando con su propia agonía al ser testigo de un episodio tan crudo de mi vida. No sé si estoy lista, murmuré, sintiéndome indecorosa por no poder aferrarme al amor que él representaba. Siempre estaré aquí para ti, dijo él, su voz suave y firme. La promesa resonó entre nosotros, pero algo en mi interior me decía que ese refugio podría no estar a mi alcance si decidía regresar. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si ya es demasiado tarde para arreglar las cosas? Cuestioné, abrumada por la idea de que lo que había dejado atrás nunca podría repararse. Es un riesgo que debes tomar, respondió él, sus palabras desnudando una verdad que aún no quería escuchar. La imagen de mi madre, en pie, fuerte pero quebrada, me obligó a afrontar lo inevitable. Está bien, iré, respondí finalmente, sintiendo que una parte de mí se desvanecía. Pero no sé cómo enfrentar esto. Ella se acercó, estirando su mano hacia mí, y acto reflejo, la tomé. Era como si volviera a conectarme con el hilo de mi historia, esa que había abandonado por tanto tiempo. La sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo, el timbre de la puerta sonó de nuevo, y un nuevo personaje entró en la sala, mi hermano. Su mirada no ofrecía muchas respuestas, pero el miedo y la preocupación estaban tallados en sus facciones. Te vi llegar, dijo, su voz como un reflejo de mi ansiedad. No deberías haber venido, mamá está, hablemos en casa. Mi madre cortó su intervención, un tono de autoridad presente en sus palabras. El silencio se impuso de nuevo en el café, todos los presentes pareciendo conscientes de la inminente tormenta. Me giré hacia él, incapaz de articular mis pensamientos, mis emociones enredadas por la urgencia de la situación. Prométeme que estarás aquí cuando regrese, le dije, en una mezcla de súplica y reconocimiento. Te esperaré, respondió él, aunque sabía que esas palabras no acallaban la incertidumbre que se anidaba en mi interior. Con un último vistazo hacia el refugio que dejaba atrás, finalmente abandoné el lugar, sintiendo la decisión como un peso en el corazón. El camino hacia el hogar significativo siempre había estado delante de mí, pero ahora que estaba por recorrerlo, sentía miedo y esperanza entrelazados de manera intrínseca. La sensación de cierre era engañosa. En el interior, la inquietud por lo que encontraría en el hogar ardía. Quizás enfrentaría no solo el dolor de una enfermedad, sino las palabras no dichas y los amores perdidos. En el fondo, sentía que lo que había dejado atrás podría haber sido solo el principio de un relato lleno de descubrimientos. Y mientras cruzaba la puerta del café con mi familia a mi lado, un nombre flotó en mi mente, el de la persona que se había escabullido en mi vida silenciosamente, el recordatorio de que el pasado nunca se queda atrás sin dejar una huella. Los secretos familiares estaban a punto de salir a la luz y eso, más que cualquier otra cosa, me aterraba. El coche se sentía estrecho,
como si las 4 almas dentro de él estuvieran en una burbuja a punto de estallar. Mi hermano miraba por la ventana, sus ojos perdidos en un paisaje que parecía irreconocible. Mi madre, al volante, mantenía una concentración casi sobrehumana, mientras yo luchaba con el torbellino de emociones que giraba en mi pecho. Las palabras no dichas se agolpaban en mi mente, cada una más pesada que la anterior. ¿Cómo está papá?, finalmente pregunté, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. La pregunta era tanto una tarea práctica como un intento de acercamiento a lo que realmente estaba sucediendo en casa. La expresión en el rostro de mi madre me hizo sentir que había revoloteado entre lo cotidiano y lo profundamente personal. No es bueno, respondió, su voz baja, quebrada. Su salud ha empeorado, y su estado mental no es el mismo. Te necesita, cariño. Necesitamos todos hacernos fuertes de nuevo. Pero no puedo hacerlo sin ti. La última parte resonó en mí como un eco de los remordimientos que arrastraba. Iba a ser difícil enfrentarnos a aquel hombre que había sido el pilar de nuestra familia y que, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una sombra de sí mismo. Mientras el coche se desplazaba por las calles familiares, algo en el aire me intrigaba y acercaba a lo que había dejado atrás. Los aromas del almendro en flor y el pan recién horneado impregnaban la brisa, recordándome los días de verano de mi niñez, pero también algo más, la profunda tristeza que había atravesado esos recuerdos. Vagué entre la nostalgia y el miedo, preguntándome si podría encontrarme a mí misma en medio de tanto sufrimiento. Finalmente, llegamos. La casa que una vez había sido un refugio de risas ahora parecía sombría. Las flores marchitas en el jardín parecían desafiar las sombras de lo que había sido una familia vibrante. Mi madre se adelantó, como si llevara el peso del mundo en sus espaldas, y me empujó a seguirla. Y mientras cruzaba el umbral, me sentí como si pisara un espacio sagrado, lleno de historias y secretos. La sala de estar estaba iluminada por la luz tenue de la tarde, y allí estaba él, en el viejo sillón donde solía leer sus libros. Su mirada se perdió en el aire, como si buscara algo que ni él mismo podía encontrar. La distancia que había creado con él se sintió palpable. Sentí que me faltaba el aliento al ver sus manos temblorosas, como si fueran el reflejo de un árbol marchito. Papá, dije, con la voz cortada. No podía articular más. Mi madre se acercó a él, susurrándole palabras de consuelo que apenas lograba escuchar, pero que con la caricia de su tono intentaban aliviar la tormenta que me envolvía. ¿Kelly? La voz quebrada que salió de su boca era una mezcla de confusión y añoranza. Su mirada, al fin, se centró en mí, pero algo en su expresión me hizo notar que no era el hombre valiente y avesado que recordaba. Era una mirada de un hombre que enfrentaba sus propios demonios, y la única forma de enfrentarlos era en soledad. Estoy aquí, papá, logré murmurarlo, temiendo que, al pronunciar esas palabras, pudiera perderlo por completo. Pero lo cierto era que nunca lo había tenido del todo, y esa separación me desgarró. El silencio se instaló nuevamente, y este se volvió incómodo. La tensión familiar era como una cuerda tensa a punto de romperse. Todos sabíamos lo que estaba en juego, pero el camino aún delante de nosotros era incierto. Traté de revisar en mis recuerdos, en los almuerzos familiares donde la risa era el condimento de cada plato, pero esos momentos ahora eran solo fantasmas de una conexión que había comenzado a desvanecerse. De repente, el timbre sonó, una interrupción inesperada en nuestra carga emocional. Mi madre se volvió hacia mí con una mirada que decía que podría ser alguien importante. Con un nudo en el estómago, sentí que mi corazón latía con fuerza, como si cada latido resonara una pregunta no formulada. ¿Quién podría ser? Cada paso hacia la puerta parecía abrir viejas heridas, y mientras mi madre abría la puerta, la revelación de quien estaba al otro lado me dejó helada. Ahí estaba él, mi primer amor, 5 años después, de pie en el umbral con una expresión de sorpresa y miedo dibujada en su rostro. Nunca imaginé que volvería a verte así, dijo, su voz un susurro cargado de una emoción tan cruda como la distancia que habíamos atravesado. Y en ese instante, sentí que el tiempo se detuvo. El pasado y el presente colisionaron en un único momento en el que el dolor, el amor y la esperanza se entrelazaban, dejándome sin respuestas ni certezas. ¿Qué haces aquí?, pregunté,
Sin poder evitar que la angustia temblara en mi voz, no lo sé, replicó, su mirada buscando en la mía una razón para este inesperado encuentro. Y aunque en ese momento todo estaba en juego, ambos entendíamos que en lo más hondo de nuestro ser, la historia de ambos, una vez más, había comenzado a tejerse. Mientras la puerta seguía abierta, el aire frío del atardecer se coló en la sala, embriagando el momento con una sensación de inminente cambio. Ryan, mi primer amor, me observaba con esa mezcla de nostalgia y temor que había sido habitual entre nosotros. Su cabello, algo más largo y despeinado, enmarcaba un rostro que ya no era el de un adolescente, sino el de un hombre que había atravesado su propia tormenta. Mi madre, perpleja, se había detenido en la entrada, como un guardián entre nosotros, aunque las sombras en el rostro de mi padre seguían siendo el trasfondo principal de la escena. Solo estaba en el barrio, continuó Ryan, su voz titubeando en un intento de aportar claridad a una situación que, evidentemente, nadaba en la confusión. Vinimos por unos asuntos personales, pensé que quizás, podría pasar a ver cómo estabas, un gesto simple, pero que provocó un torrente de emociones. Aquellos 5 años parecieron evaporarse, dejando al descubierto viejas heridas y memorias que habíamos creído cerradas para siempre. La mirada entre ambos, cargada de historias no contadas, fue interrumpida por un suave y tembloroso comentario de mi padre. Kelly, ¿quién es? El eco de su voz me devolvió a la realidad, obligándome a enfrentar nuevamente las sombras que nos rodeaban. Papá, este es Ryan, dije, como quien vuelve a delinear un mapa de conexiones perdidas. Un viejo amigo. No era el momento para profundizar en nuestra historia, pero mi corazón palpitaba entre el deseo de compartir esa parte de mi vida y el deber de mantener la calma en medio de la tormenta. Hola, señor, dijo Ryan, con un tono respetuoso que, sin embargo, no ocultaba la tensión en el aire. Lamento escuchar sobre su situación. La mirada de mi padre se movió lentamente entre nosotros, pero su expresión no era clara. Era como si buscara una chispa de reconocimiento en la cara del chico que había visto un pasado que ni siquiera él había podido salvar. Gracias, respondió simplemente, girando de nuevo su atención hacia la lejanía, dejando entrever que su mente aún luchaba en una batalla interna. Mi madre, con su instinto protector, se acercó a mi padre y le susurró algo al oído. Mientras su silueta se alejaba, sentí que la conexión con Ryan se intensificaba, aunque había una brecha insalvable creada por años de ausencia. No esperaba verte, logré decir, temiendo que cualquier palabra en exceso podría romper el frágil equilibrio que intentaba construir. No sé qué hacer con esto, reconoció, gesticulando vago, con sus ojos buscando respuestas que yo tampoco tenía. Creo que el universo tiene un extraño sentido del humor al reunirnos justo ahora. Su risa fue ligera, pero vio en mi mirada que la vida no había sido divertida para ninguno de nosotros. Los instantes fluyeron pesados. Los recuerdos de risas y lágrimas se manifestaron en imágenes difusas entre nuestras miradas. Aquello que había sido pura inocencia un día, brillaba como una espada de doble filo, pues cada recuerdo traía consigo el peso de expectativas y sueños interrumpidos. Me gustaría entender, susurré, dándome cuenta de que estas palabras no eran únicamente para él, sino también para mí, pero antes de poder indagar más, el silencio se rompió de nuevo por un llanto que surgió del fondo de la casa. Mi hermano pequeño apareció con los ojos hinchados y redondos por las lágrimas. Mamá, gritó, buscando su presencia como un náufrago que anhelaba la tierra firme. La interrupción me impactó profundamente, aunque el drama de nuestra familia se había encapsulado en el dolor de lo que estábamos viviendo, aún existían matices de esperanza en forma de un niño que no sabía más que desear la normalidad. Voy, cariño, dijo mi madre, casi corriendo hacia él, pero no sin antes lanzarme una mirada, como un recordatorio de que los desafíos no se limitaban a la fragilidad de mi padre, sino que también incluían a todos nosotros. Ryan y yo nos quedamos ahí, nuestro diálogo interrumpido, y sus ojos buscaban explicaciones. ¿Y ahora? ¿Qué? Preguntó, su voz casi un susurro. Así, en ese instante, estuve a punto de despedirme de él, de su mirada llena de complicidad y preguntas. Pero en mi corazón, una nueva urgencia floreció. Quizás este no era solo un encuentro, sino un llamado. Tal vez esto sea solo el principio, murmuré entre los fragmentos de confusión que nos rodeaban.
La posibilidad de reconstruir puentes, de entrelazar nuestro dolor no como enemigos, sino como compañeros de viaje, se hizo palpable, aún temiendo lo que vendría. Supe que nuestro reencuentro podía ser la luz que necesitábamos en medio de este abrumador manto de oscuridad. Pero antes de que las palabras tuvieran la oportunidad de asumir su significado, el sonido del timbre rompió nuevamente el frágil equilibrio que habíamos comenzado a construir. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Quién más podría ser?, pensé, sintiendo que el destino seguía entrelazando sus hilos con una extraña voracidad, y cuando Ryan y yo cruzamos miradas, ambos supimos que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo nuevamente. El timbre sonó de nuevo, y el eco resonó en la sala como un llamado ominoso. La incertidumbre llenó el aire, palpable y densa. Ryan y yo intercambiamos miradas, un lenguaje sin palabras en el que cada uno sabía que el otro estaba pensando lo mismo. Este encuentro ya no era solo un reencuentro, sino el inicio de algo más complejo. ¿Vas a abrirlo?, preguntó Ryan, su voz conteniendo un atisbo de ansiedad. La pregunta era más que simple curiosidad, contenía la tensión de lo que podía estar al otro lado de la puerta. Antes de que pudiera contestar, el timbre volvió a sonar, como si la persona del otro lado insistiera en hacer su presencia conocida. Por un instante, el mundo se detuvo y mi mente se hizo eco de todas las inseguridades que había llevado en silencio estos años. ¿Y si era alguien que traía peores noticias? ¿O alguien que arruinaría este presente improvisado? Sí, respondí, con más determinación de la que sentía en ese momento. Me acerqué a la puerta, cada paso se sentía como si estuviera cruzando un umbral hacia lo desconocido. Aferrando el picaporte, tuve que inhalar hondo antes de abrir. La madera chirrió suavemente, revelando un rostro familiar, pero muy diferente. «Hola, Callie», dijo Claudia, con su habitual sonrisa brillante, aunque hoy había un destello de preocupación en sus ojos. Claudia, mi antigua mejor amiga y quien, en esos años, se conocía como mi confidente y guardiana de secretos. Había sido un ancla en tiempos de incertidumbre, pero la vida nos había llevado por caminos divergentes. «¿Qué haces aquí?», pregunté, un poco sorprendida y alerta al mismo tiempo. No esperaba verme rodeada de tantas familiaridades en un solo día. «Vine a saber de ti, sobre todo después de lo de tu papá, y claro, al enterarme de que Ryan estaba de vuelta». Su mirada se deslizó entre los dos, y pude sentir que su mente corría veloz intentando encajar las piezas de este rompecabezas. Ryan dio un paso hacia Claudia, sus ojos reflejando un atisbo de reconocimiento. «¿Claudia? No puedo creer que seas tú». «El tiempo no te ha tratado nada mal», comentó, forzando una sonrisa que pareció aliviar un poco la tensión en la atmósfera. Pero yo sabía que tras esa cordialidad, había un fondo de turbación que ninguno de los tres podía ignorar. «Esto es todo un reencuentro», ella dijo, intentando aliviar la carga que pendía sobre nosotros. «Deberías invitarnos a pasar, Callie. Es un buen momento para hablar, creo». Las palabras hablar resonaron como un eco en mi mente. Sabía que era lo que hacía falta, pero el peso de la verdad y los secretos aún guardados se sentían como un muro entre nosotros. Sin embargo, no era momento de deshacerme del dolor que me rodeaba. La simple presencia de Claudia, quien había compartido risas y lágrimas conmigo en años mejores, prometía un destello de esperanza en medio de la oscuridad. «Sí, pasen», concedí, abriendo más la puerta y dando espacio para que entraran. En la sala, la luz del atardecer se deslizaba en diagonal, creando un juego de sombras en la pared. El ambiente se cargó de la promesa de conversaciones que tal vez nunca habíamos podido tener. Los tres nos sentamos, y por un momento, todo fue silencio, un silencio cargado de un peso emocional que todos sentíamos, desconectados de nuestras historias pasadas. Fue Ryan quien rompió el hielo. «Esto es extraño pero creo que de alguna manera necesario», dijo, su voz temblando levemente. Algo en sus ojos me decía que él también estaba sumido en sus propios recuerdos. «Siempre supe que los tres estaríamos aquí de nuevo», añadió Claudia, su tono un poco más firme, como si intentara brindarnos un sentido de seguridad en medio de la incertidumbre. «Ahora tenemos la oportunidad de sanar». Esas palabras eran como un bálsamo en medio de la confusión. Mientras hablábamos de aquellos días pasados, la superficie de cada recuerdo mostraba un nuevo reflejo. No solo éramos adolescentes perdidos, sino adultos heridos, cargando historias que necesitaban ser compartidas.
Sin embargo, en lo profundo de mi ser, sabía que la revelación de un secreto guardado durante años y que vinculaba a Ryan, Claudia y a mí podría cambiarlo todo. Cuanto había dejado de lado por mantener las apariencias, por miedo a abrir viejas heridas, cuando finalmente me sentí lista para hablar, el ambiente cambió. La carga en el aire parecía más densa, como si todos supiéramos que habíamos llegado al clímax de nuestra conversación. Antes de que las palabras pudieran escapar de mis labios, el sonido de un timbre resonó de nuevo. Este era diferente, el timbre del teléfono que se encontraba en el salón, llamando a la puerta de nuestro corazón con su insistente tono. De repente, un remolino de dudas y expectativas me barría con fuerza. Con cada segundo que pasaba, mi instinto me dijo que la llamada podría ser una revelación o un nuevo golpe. Antes de rechazarlo, una parte de mí quería ver hasta dónde me llevaría este giro del destino. ¿Debería responder?, pregunté, dándome cuenta de que tanto Ryan como Claudia compartían la misma incertidumbre en sus miradas. La historia estaba sobre el punto de cambiar una vez más. La pregunta era, ¿estábamos listos para aceptar esa nueva realidad? El silencio se extendió en la sala, como si el aire mismo estuviera esperando a que decidiera tomar el teléfono. La expectativa se sentía casi ensordecedora, cada uno de nosotros atrapado en nuestros propios pensamientos. El timbre siguió sonando, insistente y prolongado, como si conociera la importancia de ese momento. Quizás deberías, sugirió Ryan, con tono suave, pero su mirada traicionaba su inquietud. Podría ser algo importante, sí, o podría ser solo una llamada de ventas, respondí, intentando restarle importancia a lo que tan rápidamente había llegado a significar. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, me di cuenta de que esta no era solo una cuestión de trivialidad. Era sobre enfrentar el pasado, enfrentar lo que habíamos dejado sin resolver. Es tu decisión, dijo Claudia, alzando una ceja, mostrando su apoyo silencioso, pero al mismo tiempo reconociendo la gravedad del momento. Inhalé profundamente, la tensión en mi pecho era casi insoportable. Voy a contestar, dije al fin, con una determinación que no sentía. Eché un vistazo rápido a Ryan y Claudia, ambos colocados en sus posiciones, como si el destino de nuestra historia dependiera de esa simple llamada. Me levanté, sintiendo los ojos de ambos seguirme de cerca. Podía escuchar mi propio corazón palpitando en mis oídos mientras me acercaba al teléfono. Las dudas cruzaban mi mente a una velocidad vertiginosa. ¿Y si la llamada era una reacción a algún secreto que jamás había compartido? ¿O una noticia que cambiaría todo lo que creía saber? Con el pulso acelerado, levanté el auricular. Hola, la voz al otro lado del hilo sonó tensada, como si arrastrara todo el peso de una historia no contada. Kelly, soy yo, es importante que hablemos. El reconocimiento me golpeó como un rayo. Era Matt, mi hermano. La relación entre él y yo había sido complicada desde la muerte de papá. Siempre había una distancia entre nosotros, como dos planetas orbitando en el mismo sistema solar, pero sin nunca tocarse. En ese momento, el dolor que había estado tratando de enterrar revive e invade mi pecho. Matt, logré articular, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Qué sucede? He estado siguiendo nuestras cosas desde lejos, y acabo de enterarme de que Ryan está de regreso. Esto no se trata de eso, Callie. Necesitamos hablar sobre papá. Su voz temblaba, y a pesar de la distancia física y emocional que había llegado a existir entre nosotros, oí el eco de una profunda angustia. Una oleada de confusión y una mezcla de emociones wash over me. Matt no era del tipo que hacía eso a menudo, siempre se había mantenido alejado de la familia. Y para que un tema como papá lo hiciera decidirse, significaba que algo grave estaba en camino. Estoy ocupada, aquí hay alguien más, balbuceé, mis palabras carecían de fuerza al mirar a Ryan y Claudia. Ambos parecían haber captado el cambio en mi tono, la preocupación se había apoderado de ellos. Es importante para ti, ¿cierto?, insistió Matt, su voz ahora resonando con una mezcla de tristeza y crítica. Sé que siempre hemos tenido nuestros problemas, pero las cosas no pueden seguir así. Esta es tu oportunidad de sanar, de conectar. No deberías dejarlo pasar. Las palabras de Matt resonaron entre las paredes de mi mente, y mi mirada pasó de Ryan a Claudia y viceversa, cada uno reflejando un espejo de posibilidades y decisiones no tomadas.
Debía concentrarme, decidir si enfrentaría esto, sosteniendo el peso de los recuerdos, o si me alejaría, perdiendo la oportunidad de enfrentarme a una verdad que había estado buscando. ¿Dónde estás?, pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. La intensidad de mi elección pesaba en mi pecho, y sabía que cada melodía de cada recuerdo iba a estar alineándose o desmoronándose, todo dependiendo de la decisión que tomara. En la casa de papá, respondió. Esa palabra, papá, resonó y despejó el aire, como un eco de la vida que habíamos compartido, de la que aún me sentía parte, pero tan distante. Vine a recoger algunas cosas y pensé que no me digas qué tienes. ¿Revelaciones, verdades ocultas? La incredulidad brotó casi involuntariamente. La historia familiar que había tratado de dejar atrás me acechaba como un viejo fantasma, de pie junto al teléfono. La habitación de repente parecía encogerse. Ryan y Claudia, observando, sintiendo cada matiz de mi creciente angustia. Los tres compartíamos el mismo deseo de responder a algo que había sido maldecido en silencio durante años. Prometo que esto no es un juego, Callie, insistió Matt, su voz grave llena de compromiso. Tienes que saberlo. La incertidumbre brotaba como un río salvaje en mi interior, y la necesidad de enfrentar esta verdad me quemaba. Mientras miraba a mis amigos, se me ocurrió que lo que podía suceder a continuación podría no solo cambiar la relación entre Matt y yo, sino también redefinir todo lo que había compartido con Ryan y Claudia. Déjame pensar, murmuré, sintiendo que ahora recordaba lo que significa el riesgo, el amor y el anhelo. Era el puente entre el dolor y la posibilidad, el crecimiento que aún permanecía inexplorado. Estoy en camino, dije al fin, dejando escapar una bocanada de aliento, sintiendo como el peso de la decisión se deslizaba dentro de mi pecho. Pero cuando volví a mirar a Ryan y Claudia, vi sus rostros tensos, cargados de preguntas que aún no sabía responder. Kelly, empezó Ryan, su tono grave. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Mi mente giró en torno a sus palabras, sabiendo que la verdad siempre había sido y siempre sería el hilo más frágil y poderoso que conectaba nuestras vidas. Y así, con la mirada de todos, la corporeidad del momento enmarcaba cada respiro y cada decisión, supe que lo estaba haciendo. La historia continuaba, y esa historia era más grande que cualquiera de nosotros. Pero en ese momento, un nuevo secreto empezó a asomarse en nuestra proximidad, algo aún más profundo y oculto. Algo que podría cambiar todo una vez más. Dejé el teléfono en su base, sintiendo una especie de vacío en mi pecho. Sabía que esa llamada cambiaría la dirección de mi vida, pero en ese instante, el aire se sentía pesado, lleno de un temor oscuro respecto a lo que podría encontrar a la vuelta de la esquina. Claudia se acercó un paso, observándome con sobrecogedora consideración. ¿Estás lista para esto, Callie? Es mucho más de lo que parece. Tengo que hacerlo, respondí, sintiendo como una resolución desafiante se encendía en mí. Si hay algo que necesita ser descubierto, necesito saberlo. Por fin. Con un gesto leve, ella asintió, no era la luz de aprobación que deseaba, pero se sentía como una validación. Ryan, en cambio, parecía paralizado. Su expresión era un mar de emociones, el cuidado, la preocupación y la inseguridad se entrelazaban de manera tumultuosa. Yo me encargaré de esto, dijo él al fin, rompiendo su silencio. Siento que no deberías ir sola. ¿Y si tú? Mis pensamientos lo interrumpieron a todo correr antes de que pudiera formular lo que me causaba inquietud. La tensión era palpable, como si cada uno de nosotros contuviera la respiración, a la espera de lo que vendría. La casa de papá era un territorio desconocido, uno que había abandonado un tiempo atrás. A lo largo de estos años, había dejado atrás no solo el hogar, sino también los recuerdos que todavía ardían. No, Ryan, interrumpí, sintiendo cómo robaba mi voluntad de formar parte del procesar lo que estaba por venir. Necesito hacer esto sola. Matt tiene cosas que decirme, cosas que no sé si quiero oír, ni siquiera sé si estoy lista para ello. Pero necesito hacerlo. Y no quiero que estés ahí si la conversación se convierte en algo que, de alguna manera, me lastime más. Pero, comenzó Ryan, su voz titubeante. Confía en mí, lo insté. Un silencio denso me envolvió,
profundamente anclado por el hecho de que este era un paso hacia algo más grande, un paso hacia el encuentro con mi propia verdad. Al salir de la habitación, el sonido del crujido del suelo parecía un eco de tiempos pasados, como si cada paso fuera una huella cargada de historias. Los rostros de Claudia y Ryan se desvanecieron, dejándolos atrás mientras conducía hacia la casa familiar. El camino estaba marcado por la memoria, el árbol que planté con papá, la acera donde aprendí a andar en bicicleta, los juegos que compartí con Matt. Todo se desdibujaba en un mar de nostalgia y dolor. Mis piernas temblaban ante la idea de enfrentar no solo a Matt, sino a fragmentos de mi propia existencia que llevaba años ignorando. Al llegar, el viejo hogar de mi infancia parecía mantenerse en pie con dignidad. Las paredes, aunque desgastadas, parecían recordar sus risas y sus lágrimas. Al entrar, el olor a madera y recuerdos me golpeó como una ola. Matt estaba allí, de pie en la sala, cargando un viejo álbum de fotos. Al verme, la sorpresa le recorrió el rostro, iluminando un momento de lo que alguna vez fue nuestra conexión. Pero ese rayo de luz se desvaneció rápidamente, reemplazado por la seriedad que me había anticipado al teléfono. Kelly, comenzó, su voz abajo, casi temerosa. Gracias por venir, ¿qué es tan importante? No pude evitar que la intensidad de mis palabras llevara algo de la frustración que había albergado durante años. Te has mantenido alejado de esto tanto tiempo. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos, y en ese instante, el silencio fue abrumador. Se sintió como si el peso de nuestros años de distancia estuviera comprimido en ese intercambio. Por favor, escúchame. Hay cosas que nunca te he contado sobre papá. Sobre lo que realmente pasó. Su voz titubeó al pronunciar papá, una palabra que había estado llena de amor y dolor para ambos. Soy todo oídos, respondí, pero la incredulidad se colaba en mi corazón. Justo cuando me iba a hablar, una sombra oscureció la luz que entraba por la ventana. La puerta principal se abrió de golpe y una figura familiar apareció en el umbral. Mi corazón se detuvo un instante, la sorpresa invadiendo el aire. Era Isen, el chico que había amado y perdido, aquel que nunca creí que volvería a encontrar. Lo siento, no era mi intención interrumpir, murmuró con una voz suave, pero el peso de su presencia era palpable. La mirada de Matt pasó de mí a él, como si ambos hubiéramos estado esperando este instante, como si compartiéramos un hilo invisible que nos conectaba, y allí estábamos, 3 vidas entrelazadas por el dolor, la traición y la esperanza, y una verdad que aún estaba por desvelarse, mientras el destino se tejía de maneras que nunca imaginé. El aire se volvió denso, e incluso el tiempo pareció detenerse. Mis pensamientos se dispersaban como hojas arrastradas por el viento. La sorprendente presencia de Isen había transformado la tensión en algo casi tangible, un hilo de electricidad que corría entre nosotros tres. Isen, logré pronunciar, mi voz más baja de lo que hubiera deseado. El lenguaje no verbal entre nosotros era complicado, había palabras no dichas y promesas perdidas. No esperaba verte aquí, iba a visitar a tu papá. Su tono era firme, pero la sorpresa que pintaba su rostro hablaba de inseguridad. Me resultaba extraño ver cómo nuestras vidas se solapaban de nuevo en este contexto, como si la vida misma quisiera obligarnos a enfrentar lo no resuelto. Matt, sintiendo el peso de la incomodidad, aclaró su garganta. Kelly, estaba justo a punto de decirte algo importante sobre nuestro padre, algo que no se puede dejar para después. La seriedad en su voz me hizo regresar al propósito de mi visita, aunque mi mente quería divagar hacia los recuerdos de las risas compartidas con Isen, los secretos intercambiados. Fui incapaz de evitar que un atisbo de vulnerabilidad se asomara a mis ojos, un reflejo de la lucha interna que llevaba mucho tiempo arrastrando. ¿Puedes hacerlo después? Lo que sea que haya que hablar sobre papá, me gustaría que, al menos, estuviéramos los dos. La mirada de Matt se encontró con la de Isen, y su expresión se suavizó ligeramente. Está bien, dijo, haciendo un gesto con la mano. No quiero que esto se convierta en un circo. Hablemos de lo que realmente necesita ser dicho sin distracciones. Isen se movió más cerca, el aire entre nosotros se cargaba de una cierta familiaridad que me retorcía el corazón. Kelly, hay cosas que no entiendo. Cuando me enteré de que te estaba buscando, no sabía que lo harías de esta manera.
No tenía idea de que volvieras a estar en esta casa. Es complicado, respondí, cada palabra envuelta en un torrente de emociones. Vine a entender la verdad. Lo que sea que venga de esto, necesito escucharlo. ¿Es por eso que estás enojada conmigo?, preguntó Isen con un atisbo de esperanza en sus ojos, aunque la tristeza también estaba presente. ¿Enojada? No sé, respondí, sintiendo que el peso de la confusión lo decía todo. Eran esos momentos de tu vida los que más me dolieron. No entendías. A veces, sentí que me dejaste ir como si nunca hubiera importado. El frágil silencio que siguió se quebró por el sonido de una puerta que crujía al abrirse, revelando a mi madre, quien había permanecido en el fondo, observando la interacción con una mezcla de preocupación y asombro. No esperaba tener toda esta gente en la casa, murmuró, su mirada recorriendo a cada uno de nosotros. Al instante, mi corazón se aceleró. ¿Qué más había que descubrir? El enfrentamiento con Mar había sido suficiente para encender mis dudas, y la aparición de Isen añadió una nueva capa de complejidad. ¿Tú también?, pregunté en un susurro, sintiendo que el tejido de mi vida familiar se deshilachaba. Callie, hay cosas que nunca te conté, y cosas que nunca he dejado de pensar, dijo Matt, su voz cargada de dolor. No fue solo lo que pasó en la casa aquel día, sino cómo eso nos llevó a donde estamos ahora. Todos llevamos nuestro propio peso. Isen se acercó, su cercanía intimidándome a la vez que me ofrecía consuelo. Kelly, no sé cómo, pero yo también quiero ayudarte a entender. No quiero que esto lo perdamos, aunque las cosas estén tan torcidas. En ese momento, me sentí atrapada en un torbellino de emociones intensas. Deseaba que esa conversación fluyera con la sencillez de un río en calma, pero sabía que las aguas eran más turbulentas de lo que había imaginado. Y antes de poder detenerme a reflexionar sobre el siguiente paso, una vez más, la puerta principal se abrió, pero esta vez era diferente. La voz en el umbral era áspera y agotada, rebosante de años cargados de tensión. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó mi padre, alzando la mirada entre el espacio que habíamos creado. Un nuevo adversario en este encuadre emocional. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras todos los ojos se volvían hacia él. Me pregunté si este día traería más respuestas que preguntas, o si la verdad estaba destinada a quedar atrapada entre las sombras de nuestro pasado. La tensión en la sala era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Mi padre, su rostro demacrado y su mirada perdida, parecía guardar una respuesta que podía cambiar el rumbo de nuestras vidas. Matt y Isen, de pie a mi lado, compartían mi preocupación. En ese instante, la historia de mi familia pendía de un hilo, y la verdad aún permanecía oculta entre nosotros. Papá, empecé, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta, luchando por escapar. Estamos aquí porque necesitamos hablar, él frunció el ceño, cada arruga en su frente contando historias llenas de decepciones y resentimiento. ¿Hablar sobre qué, Callie? Solo veo un grupo de jóvenes tratando de desenterrar viejos fantasmas. La dureza de su tono vibraba en el aire. Su defensa se mantenía firme, como si temiera que cualquier apertura lo llevaría a caer en un abismo al que había sido arrojado durante años. Sobre todo lo que hemos vivido, sobre lo que nos ha separado, respondí, sintiendo la determinación crecer en mí, como un resorte que no podía ser contenido más tiempo. Sobre mamá, sobre ti, sobre lo que realmente nos pasó como familia. Los tres nos miramos, reconociendo que este era el momento que habíamos estado evitando durante tanto tiempo. La voz de Matt se alzó con la verdad que llevaba guardada. Papá, esto no se trata solo de Callie y de los errores del pasado, se trata de todos nosotros. Ya no podemos seguir con esta carga. Mi padre mantenía su mirada en el suelo, el peso de nuestros pensamientos acumulándose en su pecho. Era obvio que sus propias tormentas interiores seguían azotando su alma, y la culpa se instaba a florecer en mí. Cada nuevo golpe de sinceridad era un recordatorio de que éramos prisioneros en una historia que estábamos tratando de reescribir. ¿Qué tal si te dijera que nunca quise que esto pasara?, confesó él, su voz apenas un susurro. La vida se fue de mis manos, y no sabía cómo volver a controlarla. Nunca supe cómo acercarme a ti después de todo. En sus palabras resonaba una fragilidad que nunca había visto,
revelando un hombre que había sufrido tanto como nosotros. La vulnerabilidad que se asomaba en su mirada me atrapó. Papá, estamos aquí ahora. Podemos sanar, reconstruir lo que se ha roto, pero para eso necesitamos tu verdad. Mi voz se quiebra, pero la esperanza crecía, alimentada por el coraje que guardaba en mi interior. ¿Y si no puedo? ¿Y si la verdad es demasiado dura para enfrentárnosla?, cuestionó, realmente perdido. En mi corazón sabía que no había forma de evitarlo. Era un camino que todos debíamos recorrer. Es nuestra historia, intervino Isen, su voz suave y transparente. Y puede que esta sea nuestra oportunidad de sanarla. Nadie puede seguir cargando con el peso de la culpa, del dolor. El silencio se adueñaba del ambiente. Las miradas de todos convergieron hacia mi padre, como si el destino de todos nosotros dependiera de su siguiente palabra. Sin embargo, lo que vino a continuación fue un giro que nadie esperaba. La puerta nuevamente se abrió con un crujido, y un rostro familiar apareció, el de mi madre. Un giro de emociones recorrió la sala. Lo estaba sintiendo, dijo ella, su mirada entre nuestros rostros, aterrada y esperanzada. He estado esperando el momento adecuado para darles una última verdad, algo que puede cambiarlo todo. En ese instante, la habitación vibró con un silencio cargado, y mi corazón latía al ritmo de una verdad a punto de ser revelada. Yo sé lo que pasó, dijo mi madre, su voz temblando mientras miraba a papá. Lo que fue realmente el origen de todos nuestros conflictos. Nunca quise que agentes del pasado les afectaran tanto, pero ya no puedo mantenerlo en mis manos. Las miradas se dispararon, diseminándose como si el aire mismo supiera que estábamos a punto de entrar en territorio desconocido. El día que tu padre perdió su camino, no fue solo por él, sino también por mí y por decisiones que tomé cuando aún éramos jóvenes. La revelación flotó en el aire, como polvo de estrellas, chispeante y aterrador. La noche que había creído que nunca quedaría revelada ya no podía mantenerse oculta. El pasado en su forma más pura de dolor resonó en mí como un eco insaciable. ¿Qué verdad es esa?, pregunté, la voz apenas un susurro. Te lo diré, pero mientras lo haga, quiero que entiendan que esto no es una excusa, sino un paso hacia la sanación, continuó mi madre, su mirada permanente en cada una de nuestras expresiones. El error fue mío. El desencadenante, mis decisiones, mis miedos. Todo estaba construido sobre una mentira que ha afectado a cada uno de ustedes, y me he mantenido en silencio porque tenía miedo de perder lo poco que quedaba de nuestra familia. Mientras escuchábamos, las verdades y secretos se entrelazaron en la habitación, llenando el aire de una ansiedad palpable, como si la historia nos estuviera atrapando en sus garras, y en ese momento de revelaciones, toda la tristeza que habíamos cargado por años se sintió como una presión que se aligeraba. Las luchas, los secretos perdidos y el amor que había permanecido escondido estaban todos allí, esperando ser perdonados. Con el peso de todo lo que habíamos compartido, finalicé aquel encuentro diciendo, quizás solo necesitamos comenzar de nuevo. A veces, lo que una familia necesita es dejar de lado el pasado y entrelazarse una vez más en la verdad. Una breve pausa y volví a mirar a cada uno de ellos, sintiendo el amor resurgir con cada latido. Porque somos más fuertes juntos. Las palabras resonaron en la sala, y con un profundo suspiro, comprendí que aunque había muchas heridas que sanar, lo que habíamos encontrado no era solo dolor o culpa, sino también una oportunidad para entrelazarnos de nuevo en el amor. Nada puede separarnos de lo que realmente somos, una familia. Y la última verdad, la que nunca había captado del todo, es que el amor siempre permanece, incluso en las sombras. Estamos en esto juntos. Siempre. Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, la esperanza brilló como un nuevo amanecer, abriendo un camino hacia el futuro.